Entre Palabras y Bits, el podcast. Entérate de los avances más relevantes del procesamiento del lenguaje natural que se realizan en hispanohablantes y cómo impactan en tu vida cotidiana. Entre Palabras y Bits, el podcast. Bienvenidos al podcast número 5. El día de hoy discutiremos el tema la ética en la inteligencia artificial en compañía de especialistas del área de procesamiento del lenguaje natural, Belén Priego Sánchez de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Jessica López Espejel de la empresa Novelis París, Francia, Samuel González López de la Universidad Tecnológica de Nogales. Hoy tenemos a nuestra invitada especial, la doctora María de Lourdes Martínez Villaseñor de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad Panamericana, y vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, quien recientemente fue galardonada con el Premio Líder Responsable de Inteligencia Artificial del Año en América del Norte. Las opiniones expresadas durante este podcast son responsabilidad de cada uno de los participantes. Buenos días a toda la comunidad que nos escucha. Esto es Entre Palabras y Bits, un podcast con el soporte de la iniciativa NLP Webinar MX y de la Asociación de Procesamiento del Lenguaje Natural en México. Mi nombre es Samuel y el día de hoy vamos a debatir entre colegas el tema la ética en la inteligencia artificial. Pero antes de comenzar, me gustaría saludar a mis colegas. Belén, bienvenida nuevamente al podcast. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Jessica, un placer que te unas nuevamente. Hola, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y finalmente a nuestra invitada especial, la doctora María de Lourdes Martínez Villaseñor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana y vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Un gusto tenerla. Pues muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar este podcast con un dato histórico como ya es tradición en este podcast. El día 25 de noviembre de 2021, la ONU publica en su sitio un marco ético que define valores y principios comunes. Afirma que todos los individuos deberían poder acceder a sus registros de datos personales o incluso borrarlos. Y prohíbe explícitamente el uso de sistemas de inteligencia artificial para la calificación social y la vigilancia masiva. Bueno, interesante el dato histórico que nos aporta aquí la Organización de las Naciones Unidas. Queremos comenzar con la definición de ética en la inteligencia artificial. Me gustaría, doctora, si nos pudiera comentar desde su punto de vista. Sí, cómo no. Pues la ética de la inteligencia artificial es una disciplina que están haciendo que estudia cómo lograr que el desarrollo y despliegue de los sistemas inteligentes se haga de manera responsable. Esto es, aborda todos los problemas éticos que pueden impactar a la dignidad de la persona y a los derechos humanos con la inteligencia artificial. Sí, y dando continuidad a su definición, doctora, en el podcast tenemos dividido tres categorías de los que vamos a platicar, y creo que lo último que nos comenta sobre la dignidad humana entra en esta categoría, ¿no? Cuestiones éticas de inteligencia artificial a Así nivel es. individual. Y aquí quisiera poner sobre la mesa para que todos opinemos algunas de las preguntas que se han elaborado. ¿En qué medida deberíamos permitir que la inteligencia artificial acceda y utilice datos personales? No sé, quien guste comenzar. Pues yo antes de entrar ya en algo tan particular te quisiera decir que en verdad hay que cuidar varios principios para que en un momento dado podamos garantizar que estamos haciendo una ética responsable. Y dentro de esos está la privacidad, ¿no? Hay como dices, principios que atañen a la persona, otros que atañen a la sociedad y otros en general, ¿no? Al medio ambiente, en fin. Pero lo que sí es verdad es que todos ellos tienen que cuidarse en todo el ciclo de vida. Y hablando ya de privacidad, ¿por qué es importante cuidar nuestros datos personales? Fíjate que muchas veces, no sé si han escuchado algunas personas que dicen, bueno, pues es que yo no tengo nada secreto, no creo que sea tan importante lo que yo tengo que dar, y a mí me sirve que después me puedan recomendar las canciones que me gustan o hacer servicios más personalizados. Pues el problema es que es tu intimidad. Y yo no sé tú, pero si yo te preguntara, Salvador, Belén, Jessica,
pues yo quiero saber todo lo que has hecho esta semana, a dónde has ido, con quién has estado, cuáles han sido todos tus mensajes con todas las personas, qué páginas has visto, en qué has gastado tu dinero. Pues yo creo que muchos, y ustedes seguro me van a decir, pues qué te importa, ¿no? Es parte de mi intimidad y la tengo que cuidar. ¿O qué me dirían? Yo quiero saber todo de ti. Claro, claro, eso es algo muy importante de nuestras vidas, ¿no? Que curiosamente muchos a veces no les ponemos atención, ¿no? Decimos, ok, para entrar a este sitio puedes utilizar tus redes sociales, tu cuenta de Gmail, etcétera, ¿no? Y en automático estamos dando casi todos nuestros datos, ¿no? Que finalmente no le platicarías a nadie, probablemente ni a tus personas más cercanas, ¿no? Algunas cosas querrías que no supiera uno, que no supiera el otro, simplemente son parte de tu intimidad y sin embargo aceptas dárselas a cualquier extraño que tenga la capacidad de ver lo que tiene una app en particular. Entonces, creo que la primera cosa que tenemos que ver es que todos tus datos personales, tanto los que te definen como persona como los más sensibles, como podrían ser pues cualquier cuestión de finanzas, de género, de médico, etcétera, pues es tuyo y no tenemos por qué definir, y nosotros tenemos la capacidad de definir a quién se los vamos a prestar y a quién no, ¿no? Esa sería como la primera cosa que habría que entender de manera personal, que es parte de nuestra intimidad y yo debo de tener el control de a quién doy esos datos y a quién no, para qué y cuándo no. Sin embargo, doctora, bueno, aquí me gustaría ahondar un poco más en que creo que a nivel global, esa desinformación o ese consentimiento de datos se da muchas veces porque la gente piensa que, ok, soy uno entre 1 millón, que estoy, o más, muchísimo más, que que estoy donando la información. Entonces, ¿a quién le va a importar? ¿A quién le va a importar mi información? Y también, ¿quién la va a ver? O sea, sí, ¿quién la va a ver? Entonces, creo que por eso se ha popularizado mucho esto de que, como mencionaba el doctor Samuel, en automático damos a aceptar, aceptar, e incluso lo vemos Exacto. como una pérdida de tiempo, ¿no? De que sí, ya aceptar, aceptar, dame el acceso a la aplicación y es todo. Bueno, entonces, bueno, una vez dicho esto, estoy de acuerdo con usted que es información que es sensible, es información que no donamos a cualquier persona, pero sin embargo, creo que la desinformación o la no vulgarización de este tipo de temas hace que la sociedad en general piense y haga de esto una práctica común. Sí, así Claro, y es, no lo además, vemos grave. exacto, quiero agregar algo al respecto. Imagínense que hay aplicaciones en las que efectivamente la mayoría no leemos términos y condiciones, pero que te están diciendo, oye, vamos a acceder a cierta información y tú ya le diste a aceptar, ¿no? Porque como comenta la doctora Jessica, ya dices, ya quiero utilizar la app. Pero ¿qué sucede con las aplicaciones o con los programas en los que no le estás dando, no está en los términos y condiciones, en los que no se les está dando acceso y sin embargo lo están teniendo? Y hay aplicaciones de ese estilo. O sea, ya no estás decidiendo tú acerca de tu privacidad. O sea, y de tu privacidad, como Exacto. decía la doctora Lourdes, de tu privacidad, de lo que tú decides, qué cuentas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Si no hay aplicaciones que, ok, ya lo instalaste, ok, accedo. Ah, pero ¿qué crees? ¿Alguien se quejó? No importa, actualizamos nuestros términos y condiciones y entonces ahora ya dice que tú aceptaste que Todo, accediéramos. Entonces, o sea, se va como tipo modificando con respecto a lo que va pasando, a la corriente, a cómo se van dando, cómo se va suscitando la situación. Entonces, y si no yo era solo, capaz de elegir lo que podía contar, pues ahora ya no, o sea, lo que puedo mostrar y lo que no puedo mostrar. Entonces, pues eso de que se utilicen nuestros datos personales, si bien estamos entrenando a una inteligencia artificial, pues sí deberíamos de ser en general como personas
Y como sociedad, tal y como lo comentaron ambas, tanto la doctora Lourdes como la doctora Jessica, tenemos que ser más conscientes, ¿no? De qué onda con nuestra información, a pesar de que ya queramos utilizar la aplicación. Sí, así es. De hecho, no solo eso, estamos generando datos de muchas maneras, de muchas formas con nuestros dispositivos, con cualquier servicio al que accedemos, ya sea, como dice Belén, app o no, cualquier cosa que hagamos, lo que nosotros hacemos en internet, lo que navegamos, lo que no navegamos, todo el tiempo estamos generando datos y esos datos son muy valiosos, datos inclusive médicos, datos de todo tipo, que en un momento dado pues son muy codiciados por muchas personas para fines, muchas veces fines como simplemente para hacer negocio, pero podría ser que fuera para fines de otro tipo. Entonces, sí es bien importante saber, como dice Belén, que pues no siempre tenemos inclusive la capacidad de decir si quiero o no quiero compartir mis datos, o a lo mejor tú compartes los datos para una cosa y esa misma persona lo vuelve a revender. Estamos conscientes de que muchos de los datos nuestros que se generan en algunos servicios como el INE o lo que sea, o sea, nuestro IFE o nuestra cualquier, muchas veces los datos de crédito, los datos de lo que sea, pues se pueden vender en muchos lados y están en otras manos y ni siquiera nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces, pues sí, este es un problema ético muy importante que tiene que ser abordado y que tiene que ser abordado por todos los que desarrollamos y desplegamos sistemas inteligentes. Me gustaría conectar lo último que comenta doctora Lourdes con esta pregunta que tenemos en la mesa sobre cómo mejorar los modelos, pero considerando esta parte, ¿no?, de la privacidad, porque como sabemos, siempre cuando buscamos entrenar los modelos, siempre queremos más y más y más datos, ¿no? Y quizás en un momento así como, bueno, no me importa, ¿no? Pero quiero más datos. Entonces, ¿cómo equilibrar eso, el entrenamiento de los modelos, pero considerando esta parte de la privacidad, ¿no? Que hay entre lo ético, me imagino. Pues bueno, si me permiten contestar, finalmente lo que tenemos que hacer es cuidar que desde el inicio, desde el diseño, a través de todo el ciclo de vida, vayamos buscando si hay impactos o no, en este caso, por ejemplo, en la privacidad. Y hay muchos softwares, hay muchas metodologías inclusive que nos ofrecen posibles soluciones de cómo hacerlo. Pero lo más importante es que tengamos la voluntad de dedicar el tiempo y el dinero para hacer esto. Y como dices, Salvador, pues siempre hay un compromiso que hacer, porque si yo le dejo todos los datos, inclusive los sensibles, pues obviamente es más fácil que me quede un modelo mucho mejor que si yo le voy censurando o le voy, como decimos nosotros, anonimizando algunos de los campos o haciendo algunas técnicas que me permitan ir haciendo un procesamiento que de alguna manera sea ético, ¿no? Eso me va a dar muchas veces un resultado que a lo mejor no es el que nosotros hubiéramos esperado, y entonces por eso siempre hay un compromiso entre cómo lograr o qué tenemos que hacer para lograr que al mismo tiempo podamos hacer un procesamiento ético de los datos, pero que no se esté comprometiendo la privacidad de las personas. Entonces, pues hay muchas técnicas, ya hay el famoso Differential Privacy, Federated Learning, hay diferentes maneras de ir buscando y cuidando que esos impactos sean menos graves. Sí, me gusta esto de lo que comentas sobre que en el diseño se revise lo del impacto, ¿no? El impacto sobre esos datos privados, ¿no? Bueno, y esta es la parte, digamos, individual, ¿no? De nosotros, es decir, como usuarios de estas tecnologías. Sin embargo, bueno, tenemos el otro apartado, ¿no? En la parte social. Y aquí a nivel social podemos enumerar algunos elementos, por ejemplo, la justicia, que tiene que ver con cómo se va a utilizar esta inteligencia artificial
sin cometer quizás un sesgo racial, ¿no? O la responsabilidad, que sería como la rendición de cuentas de estos modelos que se están utilizando, en fin, en la parte social, ¿no? Aquí tenemos plasmado algunas preguntas que quisiera colocar en la mesa. Dice, ¿quién es responsable cuando un algoritmo toma una decisión perjudicial? Adelante. Bueno, yo creo que incluso aunado un poco a lo que mencionó la doctora Lourdes, creo que cuando hay un problema, sea de racismo, de sexismo en un sistema de inteligencia artificial, creo que todos los partícipes del ciclo de vida de ese sistema tuvieron cierta responsabilidad. Y vamos a tomarlo desde el punto de vista, en el que yo creo que ustedes han escuchado hablar sobre many hands in one project, algo así, que es como, ok, si existe un problema, debemos de ver en dónde está el problema. Puede ser en los datos de entrada que tuvo la red neuronal, es decir, que la parte del procesamiento no fue anonimizada o no fue correctamente hecha. Después, a lo mejor en la red neuronal, en el entrenamiento, que no se utilizaron técnicas adecuadas como reforzamiento, que ahora está muy de moda. Y bueno, y puede ser también en el despliegue de ese modelo, o bien la puesta en producción. Entonces, yo creo que efectivamente es un problema de mira, si no de todos, yo lo vería como de todos, sí habría que hacer una investigación en cada etapa del ciclo de vida del sistema, dónde estuvo eso. Pero sí, yo lo dejaría como una responsabilidad de todos los implicados, desde la concepción hasta el despliegue en producción de ese sistema. Si me permiten, quisiera colocar un ejemplo que hace, recientemente lo vi en un documental sobre un algoritmo que utilizan en España, en algún lugar, para identificar el riesgo que puede tener una mujer cuando hay violencia por su pareja, ¿no? Y en ese sentido, en este documental decía que la autoridad estaba utilizando un algoritmo que de alguna forma le permitía evadir esa responsabilidad, es decir, sabes que te clasificamos como bajo, aunque sea otro el nivel, pero ya el algoritmo te lo está diciendo, no te lo estoy diciendo yo, ¿no? Y dice que eso los hacía sentir como menos responsable, aunque lo feo del caso es que había mujeres que eran clasificadas con bajo riesgo y después resulta ser que eran lastimadas o violentadas fuertemente, pero no pasaba más, ¿no? Que el algoritmo dijo eso, ¿no? Pues sí, tienes mucha razón. Fíjate que hay muchas cosas que comentó en lo que acaba de decir Jessica y en tu ejemplo. Finalmente son dos principios que hay que cuidar, como decíamos. Por un lado la justicia y por otro lado la responsabilidad. Y la justicia, como bien decía Jessica, pues hay que cuidarla en todo el ciclo de vida, porque en cualquier lado donde intervenga el hombre, ya sea en quien escoge los datos, en todos lados hay subjetividad, desde cómo elijo los datos, desde cómo etiqueto, como decía Jessica, desde cómo voy a ir haciendo los algoritmos y cómo estos mismos pueden ir aprendiendo sesgos, desde cómo y dónde lo voy a desplegar. No hay manera de ser tan objetivo porque finalmente todos somos subjetivos. Entonces hay que tratar de hacer grupos representativos, grupos que de alguna manera representen algunos de los grupos vulnerables que quiero cuidar, para que nos ayuden, como decía ella, a cuidar en todo este ciclo de vida que se haga justicia. Ahora, con respecto a la responsabilidad, pues hay que hacer una auditoría algorítmica, no solo para estos principios, sino para todos. Y en esta auditoría algorítmica lo que se trata es que desde el inicio se pongan claros quiénes son los involucrados y en qué grado van a ser responsable cada quien de qué. Lo que sí tenemos claro es que los algoritmos no pueden ser responsables. Finalmente, una persona tiene que ser responsable de cualquier impacto que pudiera sucederse. Y una persona tiene que ser responsable, como decía Salvador, de estas buenas o malas decisiones que tome un algoritmo, ¿no? Y para ello, pues para empezar, el algoritmo tendría que ser transparente, explicable, que se entendiera cómo llegó al algoritmo
a esta decisión. Y entonces vemos cómo se van interrelacionando diferentes principios, de tal manera que no hay manera de hablar solo de uno. En el caso que nos comentaba Salvador, pues finalmente esta responsabilidad no puede ser de todos, porque cuando hay muchas manos involucradas, cuando hay algoritmos que son obscuros en el sentido en que no es fácil definir qué está pasando en ese algoritmo como para que tome esa decisión, pues las responsabilidades cuestan trabajo de fincarse. Y ahí es donde todos estos principios se tienen que ir relacionando y se tienen que ir cuidando para que se pueda en un momento dado definir ciencia cierta en qué momento o en qué paso es que está fallando o está decidiendo de una o de otra manera un algoritmo. Para empezar, algo que me llamó mucho la atención y bueno, a mí me gustaría también escuchar su opinión, es ¿realmente se puede dejar una decisión así de importante a un algoritmo? Yo la verdad no sé, yo creo que no es posible que estemos llegando a que algo que normalmente se tiene que estudiar, valorar, ver a la víctima, ver el tipo de golpes, eh, yo qué sé, cosas así, todo eso se ha determinado ahora por un algoritmo. Incluso me suena un poco eh, exagerado por parte de los humanos, de las personas, que estemos llegando a este punto. ¿Cómo tocas exactamente la fibra sensible? Fíjate que llegamos entonces a otro principio, que es el control humano. Nosotros, y bien dice Jessica, hay decisiones que tienen que ver con la vida de las personas, que tienen que ver inclusive con las finanzas de las personas, con la salud de las personas, que no se pueden dejar a un algoritmo tan sencillo, de manera tan fácil. En primer lugar, porque tenemos que poder fincar responsabilidades de alguien, pero también porque no podemos estar perdiendo agencia humana. Y ese es otro de los puntos que no hemos considerado, ¿no? O sea, nosotros no podemos irnos haciendo cada vez más chiquitos para que los algoritmos tomen cada vez tanta fuerza. Hay quien, y lo he escuchado en otros lados, dice que sí, que eventualmente pues es mejor si ellos deciden mejor que pues decidan ellos y nosotros mejor ya nos hacemos a un lado. Pero yo creo que la agencia humana no se debe de perder y la responsabilidad humana tampoco. Entonces, eso mismo sucede con las armas autónomas, por ejemplo, con los vehículos autónomos simplemente, ¿no? Que ya están circulando en muchos países, pero que todavía con muchos recelos, precisamente por eso, porque todavía no es claro cómo se van a afincar las responsabilidades con respecto a ellos, ¿no? Claro, y aparte yo quiero incorporar un comentario Sí, más respecto a todo lo que se está comentando. Saben, creo que desde un principio tenemos que ver como a cualquier aplicación, cualquier algoritmo como apoyo para la sociedad, para el humano, no como el responsable de tomar pues todas las decisiones. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la inteligencia artificial es solo nuestro apoyo, más no dejar en manos de la inteligencia artificial, de un algoritmo, esta parte de tomar una decisión tan sensible en la que se involucren ciertas cosas, ¿no? Como decían, cómo un algoritmo va a determinar lo que está sucediendo en una persona, ¿no? Nada más es un apoyo. Y ahorita que escuchaba sus reflexiones, pensaba, pues es que si entonces la persona ya no quiere tomar una decisión, sino que se lo deja ahí al algoritmo, porque el algoritmo es muy bueno, yo diría, pues la persona es floja, ¿no? Porque estoy poniendo en manos una responsabilidad en manos de un ente, en manos de una máquina. ¿Y dónde queda como mi juicio personal, profesional? ¿Dónde lo estoy dejando? ¿Me explico? Entonces, lo trato de pensar como, por ejemplo, o asimilar cuando hay un médico y hay un dispositivo que toma la simple presión arterial, ¿no? Y entonces el médico hace una determinación. Lo mismo debería suceder con respecto a lo que se está dando, las aplicaciones que se están dando de inteligencia artificial. Tienes la aplicación, es un medio de apoyo y entonces tú, humano, toma la decisión, tú experto en el tema, ¿me explico?
Sí, eh, interesante, ¿no? Lo que comentan Belén, Jessica, la doctora Lourdes. Que en esto último podríamos conectar a la pregunta que tenemos aquí en la mesa sobre si estas aplicaciones de inteligencia artificial pudieran ser restringidas para la cuestión de la conciencia o la autoconciencia, ¿no? Un poco en esto que decían, ¿no? De la toma de decisiones muy importantes, ¿no? Y aquí también entra un poco cómo es que la parte de los desarrolladores, de los investigadores, de los que generan estas tecnologías, también tendrían que tener conciencia, ¿no? De lo que se está haciendo, ¿no? No sé si alguien quisiera abundar en este punto. Pues yo siento que, aunque hay muchos investigadores que están trabajando en ese punto, así tal cual, filosóficamente es difícil que se llegue a que una máquina tenga una conciencia. Sin embargo, sí empiezan a tener pequeños rasgos que nos hacen ver cierta independencia y autonomía, o autonomía de objetivos, que podría pensarse que es como una conciencia de sí mismo, ¿no? Se dice, por ejemplo, y he leído algunos detalles que dicen que ya algunos algoritmos tienen como cierta sentido de supervivencia, en el sentido de que saben que dependen del poder, por ejemplo, de la electricidad, y entonces, sin que hayan sido programados para ello, buscan tener estrategias para poder continuar teniendo energía, ¿no? Entonces, y este rasgos se hace como, pues se llega inclusive a temer, en el sentido en que pues se le ve un rasgo diferente que no ha sido diseñado tal cual. Sin embargo, pues están presentando estos comportamientos. Entonces, yo no sé qué venga en el futuro, pero lo que sí podemos decir es que nunca va a tener una conciencia como es la humana, en el sentido que no tiene inteligencia y voluntad y demás, pero sí pues empieza a tener ciertas conductas que pues, y hay personas que están trabajando en esto, como les he dicho, que podrían emular en un momento dado alguna de estas habilidades, por decirlo así, o estas capacidades, ¿no? Bueno, por mi parte, doctor Samuel, creo que bueno, si no me equivoco, su pregunta era como que si se podía dejar al sistema decisiones de conciencia, decía. Sí. Ok, bueno, cuando hizo esa pregunta, chequé rápidamente la definición de conciencia y bueno, encontré lo siguiente: conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Sentido moral o ético, propios de una persona. Conocimiento espontáneo y más o menos vago de una realidad. Entonces, bueno, con estas definiciones yo solamente realmente era para comprobarlo, porque creo que no se puede dejar a una inteligencia artificial algo moral y algo ético, por dos razones. La primera es porque no se ha llegado porque la inteligencia artificial, al menos actualmente, como lo mencionaba la doctora Lourdes, no tiene conciencia. No se ha llegado a un punto en el que se demuestre que tiene conciencia una inteligencia artificial. Y no vamos lejos. En un estudio realizado sobre el razonamiento, que es otra cosa, ¿no? Pero bueno, está ligado sobre el razonamiento de los de los lenguajes de modelo como ChatGPT, como BART y otros, se demostró que pueden llegar a razonar matemática o lógicamente al nivel de un niño de tercero de primaria. ¿Le dejarían a un niño de tercero de primaria tomar una decisión ética o moral sobre algo social? Yo creo que la respuesta lógica es no. Segundo, incluso, y la segunda razón por la que digo que no es porque incluso cuando una persona profesional toma una decisión, hay gente como todo que está en contra y a favor. ¿A qué se debe? Bueno, a los principios morales. Y esto tenemos principios morales de la familia, de la sociedad, del país y demás. No puedes comparar a lo mejor, sí, lo que es
políticamente o socialmente correcto en Israel que lo que es en México o Estados Unidos y demás. Entonces, esto lo leí, no sé, yo no creo que sea una solución, pero sí podría ser un enfoque a lo mejor para los desarrolladores de inteligencia artificial que se dote de que las personas que hacen inteligencia artificial puedan también tener conocimiento sobre leyes en las que están desarrollando esa inteligencia dependiendo del país, por ejemplo. También que puedan a lo mejor tener conocimiento de lo políticamente o socialmente eh, bueno o malo para el, ¿cómo puedo decir? Como para la gente a la que está enfocado ese sistema. Eso creo que sería una approach para una solución, pero aún así no creo que sea tan pronto designar una decisión importante, o sea, dejarle toda la responsabilidad a una inteligencia artificial. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Con lo que comentas sobre este concepto de conciencia que nos decías, pero que en ocasiones pareciera que digamos que en la sociedad algunas personas o grupos, podemos pensar, sí lo están considerando, ¿no? Que estos sistemas de predicción, estos modelos, tomen la última palabra, ¿no? Pero claro, esto a futuro podría incrementarse quizás, ¿no? Ahorita decías que, bueno, los modelos pueden ser como un niño de 3 años o niña de 3 años, pero ¿qué pasa si va incrementando eso, ¿no? Ya, no sé, 10, 20, 30 años, ¿no? Creo que ahí quedará un poquito esto de la cuestión filosófica, como decía la doctora Lourdes, en el caso de esto de la conciencia, ¿no? De que es algo complejo, ¿no? Inclusive para nosotros, ¿no? Cuando nos dicen es que tú no tienes conciencia, ¿no? Pues yo quisiera comentar algo porque creo que pone unos puntos muy importantes, Jessica, para comentar. Simplemente no es fácil para nosotros las personas ponernos de acuerdo en qué es ético y qué no, qué está bien y qué está mal. Jessica lo decía y muy claramente, y es verdad. Ya hablándolo en tema de inteligencia artificial, simplemente la privacidad que estábamos llamando, pues no la consideran igual en Oriente, en China, por ejemplo, que nosotros o en Europa. En Europa están poniendo leyes que cuidan mucho la privacidad de las personas. Sin embargo, en China al revés, están tratando de saber todo de las personas para ver qué pueden hacer con ello. Entonces, y los chinos inclusive, pues no les importa mucho. Entonces, si nosotros mismos como personas, como humanidad, como dices igualmente, Jessica, no es tan fácil coincidir en qué está bien y qué está mal, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para ahora ponerle a un sistema lo que está bien y lo que está mal? Porque finalmente eso es lo que estamos tratando de hacer, definir que un sistema diga o se comporte de una manera que nosotros consideramos que está bien. Entonces, una de las cosas que yo he logrado después de mucho leer y después de mucho entender todos los acercamientos que ha habido a este tema, una de las cosas que sí he visto en los que coincidimos, que por lo menos creo que es un punto de partida, es lo que comentaba yo al inicio. O sea, tenemos que tratar de preservar la dignidad de la persona y defender los derechos humanos. Y yo creo que ese es un punto de partida en común, Jessica. O sea, de alguna manera hay que buscar algo que nos ayuda a partir y hacer ciertas bases sólidas para todos. Y lo que yo he logrado es que eso he visto que funciona bien en general en todos lados, ¿no? A nadie nos gusta que nos manipulen, que nos mientan, que nos invadan, que nos hagan injusticias. Entonces, ese es un buen punto de partida para tratar de juzgar qué está bien y qué está mal y qué meterle a los sistemas como bueno o como malo, ¿no? Y bueno, respecto a eso de qué le metemos al sistema, si es bueno o malo, sería
regresamos a esta parte que se comentó al inicio, ¿no? O sea, necesitaríamos de muchos datos, ¿no? Y aún así habría ciertas subjetividades, ¿no? Porque de nuevo, regresamos a esta parte, para algunos ciertas cosas son buenas y para otros no. Entonces, de nuevo, ese sistema al cual se está entrenando tendría solo una parte, ¿no? O sea, y lo retomo porque tienen toda la razón ambas en decir, es súper diferente para ciertas personas, entonces no podríamos incluir la opinión justamente de todos, ¿no? Y entrenar con respecto a todos, ¿no? Como dicen, o sea, en Europa es totalmente diferente la utilización o el cómo se utilizan los datos, ¿no? Y lo que se está sacando al respecto. Y en China, pues también, en México ni se diga, ¿no? Entonces, yo pensaría, cuando le estamos dando más y más con respecto a qué es bueno y qué es malo, nos estamos volviendo vulnerables, o de nuevo retomamos algo que ya hemos comentado o que yo comenté, justo solo tomar esta parte de que es un apoyo y finalmente quien toma la decisión pues somos nosotros, y voy a retomar lo que también ya se ha comentado. Entonces, ¿dejaríamos la decisión para un niño o una niña que va en tercero de primaria, no sé, que es aproximadamente 9, 10 años, a una inteligencia con esas capacidades? Le dejaríamos una decisión que a lo mejor a mí como humano me ha tomado ser experto en una temática 10, 15, 20 años. Entonces, pues considero que no, diría Jessica, la respuesta inmediata sería no. Sin embargo, o sea, tal y como lo estamos viviendo y en la actualidad en la que nos encontramos, sí se están dejando que se tomen decisiones a ese tipo de inteligencias. Ok. Más que nada, Belén, porque creo que para ciertas tareas en particular, pues ya no es tanto de que sea un niño o no un niño, sino que pues hemos visto que la capacidad de los sistemas de entrenarse y de mejorar es exponencial. Y si a nosotros nos tarda, por ejemplo, en el ejemplo del Go famoso, aprender Go 30 años, pues a un sistema de inteligencia artificial en 6 meses cambió de ser un principiante a ganarle al mayor campeón de Go del mundo. Me recuerdo muy bien ese video en el que sale Lice Doll y dice, es que le estoy fallando a la humanidad. Y este pobre hombre tenía años, 30 años, 40 años entrenándose en este juego, vio jugar a la inteligencia artificial en agosto y dijo, no, bueno, este es un principiante, si acaso medio, y en marzo, pues llevaba 2 partidas perdidas, de 2. Entonces el pobre estaba desencajado y decía, bueno, ¿cómo ha sido eso posible? Bueno, pues que el sistema se siguió entrenando de agosto a marzo ininterrumpidamente porque no se cansa, ¿no? Y obviamente ya para marzo, pues sabía jugar al nivel de él. Entonces, a eso es lo que nos estamos enfrentando, creo yo. No es, y lo decía Salvador, no es tanto la capacidad que tienen hoy, sino la capacidad que van a tener mañana. Y nada me dice que obviamente puedan decidir en casos particulares. Todavía no hemos llegado a la inteligencia artificial general, pero en casos particulares, pues sí se ha visto desgraciadamente o afortunadamente, eso es lo que hay que ver y hay que definir y hay que aprovechar. Si ya un sistema es capaz de identificar en una imagen médica mucho más rápido no sé, cáncer o lo que sea, bueno, pues pongamos ese sistema en un lugar donde no hay quien lo vea. Apoyémonos, como dices tú, Belén, que sea una herramienta para ayudar a los doctores que si se cansan, que no podemos clonar al mejor experto para todos los pueblos y aprovechemos estas bondades, pero cuidándolas, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces no es cuestión, yo creo, de tenerle miedo y no es cuestión de pensar que se va a quedar como está la inteligencia. La inteligencia va a ir creciendo, la inteligencia, como decía Salvador, pues va a ir mejorando y nos va superando ya hoy por hoy en muchos temas,
bueno, pues vamos a aprovecharnos de ella, digámoslo así, pero cuidando siempre que el hombre, que sea para el servicio del hombre y no a costa del hombre, ¿no? Eso es, yo creo que nuestra tarea, y volviendo al inicio, pues esa es la tarea de la ética, de la inteligencia artificial. Yo creo, doctora, que bueno, de esto último que comentó, me gustó mucho la parte de inteligencia artificial para cosas particulares. Es decir, cuando yo, por ejemplo, con respecto a la pregunta pasada, una de las preguntas que decía el doctor Samuel, ¿no? De la mujer que su marido le había pegado, cosas así en España, y utilizaron la inteligencia artificial. Y bueno, en ese momento dije, pues no, o sea, ¿cómo es posible que se esté dejando una decisión así de importante a una inteligencia? Pero sí rescato mucho esta parte de que eso, la inteligencia artificial debería de estar al servicio de las personas en casos particulares. Por ejemplo, tengo aquí un dato que dice que en el 2016 el conductor de un coche eléctrico Tesla murió en un accidente de tráfico después de que su modo de piloto automático no reconociera un camión que se aproximaba. Y el segundo caso que tengo, el robot de chat con inteligencia artificial de Microsoft fue eliminado porque mostró comportamientos racistas, sexistas y sexistas en menos de un día después de unirse al motor de Twitter. Entonces, en el primero, hablando de casos particulares, en el primero, bueno, digamos, bueno, ya murió la persona, ¿no? No es algo bonito, pero al menos sabes que puedes ajustar los datos de entrenamiento o a partir de algunas técnicas bien conocidas actualmente, puedes manipular esos datos para que no vuelva a pasar, para que haya una mejora. En el segundo, que había datos racistas y sexistas, estoy casi segura que fue por los datos de entrenamiento, porque estaban sesgados, ¿no? Que es algo muy común que pasa. Ok, en este tipo de casos yo no lo veo tan malo, entiéndase desde el punto de vista de la construcción de la inteligencia, porque hay soluciones, porque no, sabemos la fuente o sea, podemos saber por intuición la fuente del problema, y también tarde o temprano, y usted lo acaba de decir, y el doctor Samuel, va a llegar una inteligencia artificial muy buena, ¿no? Que ya no choque carros, que el piloto automático esté al 100%, yo qué sé. Pero sí que hay casos como violencia familiar, como simplemente violencia entre humanos, que creo que en esos casos no podemos dejar a la inteligencia artificial decidir, y que creo que aquí es la línea en el que debemos poner los casos que sí son para ayudar a la humanidad, como lo que decía de cáncer, por ejemplo, para detectar un tratamiento rápido, para salvar vidas, ¿ok? Pero por el otro, cosas que creo que deberían ser muy establecidas, que solamente los seres humanos pueden tomar decisiones, porque al final estamos en un ambiente donde solo otro ser humano es capaz de sentir. Sí, no sé si sea muy claro esto, pero sí creo que debería haber casos particulares y casos, una línea para dividir lo que la inteligencia artificial puede atacar y ver y ayudar, y otros donde, espérate, tenemos humanos y gente especializada que puede hacer el trabajo. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo, y de antes de acuerdo. que Jessica lo comentara, justo quería comentar eso al respecto. O sea, en algunos campos, efectivamente la inteligencia artificial nos va a ayudar demasiado, ¿no? Pero en otros nos sigue ayudando, pero los humanos somos los que debemos de tomar como la decisión, porque efectivamente solo un humano puede sentir, ¿no? Y la inteligencia está proporcionando con respecto a lo que fue entrenado, sin incluir otras cosas, ¿no? Que un humano puede incluir la parte
hasta incluso lo diría, la parte ética, la parte moral, la empatía, los sentimientos, etcétera, ¿no? Entonces, si bien hay herramientas en las cuales yo le puedo dejar como que, o me pueden apoyar, hay otras en las que me apoyan, pero yo soy quien toma justo la decisión. Claro, ¿no? Y lo que comentas, Belén, ¿no? Que la parte humana es algo único, ¿no? En el sentido de que tenemos eso de ser espontáneos, creativos, y quizá en el momento quisiéramos ver esos modelos quizás comportándose como nosotros, ¿no? Porque al final, pues, cada quien tendrá su opinión y habría cierta subjetividad, como lo comentan, cuando se entrenan esos modelos. Sin embargo, creo que en este bloque se ha enfatizado en que debemos de cuidar las maneras, las formas y principalmente pensar en el ser humano, ¿no? En esto de la dignidad, la privacidad o la responsabilidad. Me gustaría nos fuéramos al siguiente bloque, que está conectado bajo otro enfoque, ¿no? Tiene que ver con las cuestiones éticas de la inteligencia artificial, pero a nivel medioambiental. Y aquí un poquito dando la introducción, tiene que ver con el uso de la energía de estos grandes modelos de inteligencia artificial, ¿no? Que pues de alguna forma hay cierta contaminación, ¿no? Y es algo que quizás no se escucha mucho, es decir, se escucha mucho las bondades quizás de estos modelos, recientemente ahora con ChatGPT, de toda la información que puede proveer, pero también está otra parte, ¿no? ¿Qué tanto se está cuidando o descuidando nuestro medio ambiente con el uso de estos dispositivos de almacenamiento que requieren mucha energía, ¿no? Me gustaría dejarlo en la mesa para ver quién quiere comenzar. Pues yo quisiera comentar también un punto. Sí, hemos visto que conforme más se hacen complejos los modelos, pues más consumen energía y más contaminan. Eso es un hecho. Mucho se ha hablado también, por ejemplo, de estos Large Language Models o modelos de lenguaje grandes como lo son ChatGPT y todo lo que es la IA generativa, que de verdad contaminan mucho en el sentido de que para poderse entrenar, pues consumen mucha energía y contaminan, ¿no? Ahora, yo quisiera decir otro punto. Fíjate que habíamos hablado de que la inteligencia artificial tiene que estar al servicio del hombre, pero se nos olvida también que la inteligencia artificial tiene que estar al servicio de no solo de todos los seres vivos, de todos los seres humanos y de los seres vivos como puede ser animales, vegetales, inclusive el ambiente. Y eso es un punto que muchas veces olvidamos en el sentido que tenemos que estar cuidando que en el entrenamiento, como decíamos, no sé, se pueda hacer de la manera más eficiente que se pueda, pero sobre todo que también las aplicaciones que hacemos sean para mejorar el ambiente y para mejorar a todos los seres vivos. No, yo he tenido la suerte de leer alguno que otro artículo que ya están trabajando con respecto a eso. Entonces, todos aquellos los recursos que utilicemos o inteligencia artificial que utilicemos para optimizar los recursos, para cuidar a la tierra, por decirlo así, nuestro ambiente, pues también van a ser bienvenidos y afortunadamente hay varias personas trabajando con respecto a eso, ¿no? Sí, bueno, a mí me gustaría añadir que efectivamente ya existe mucha investigación que se está haciendo para reducir los modelos. Por ejemplo, el GPT-3 tiene 176 millones de parámetros, ¿ok? Entonces consumía mucho y se supone, aunque ustedes saben que esa información es privada porque OpenAI no la quiso decir y demás, ChatGPT se supone que tomó 6 meses para ser entrenado. Y pues sí, efectivamente era demasiado consumo. Pero precisamente en 2022, marzo del 2022, hay un artículo que se llama Training Compute Optimal Large Language Models que proponen Chinchilla. Y Chinchilla este artículo es el primer approach que se tiene para decir,
Antes de este artículo se decía, entre más grande el modelo, mejor la capacidad de generar lenguaje. Entonces viene Chinchilla, los autores, y dicen, a ver, existe también, y lo comprobaron a través de este modelo, que no dependía tanto del tamaño del modelo, sino de los datos con los que la calidad de los datos con los que se estaba alimentando el modelo. Y entonces hacen un modelo mucho más pequeño en comparación con GPT-3, con Bloom y otros, ¿ok? Y lo que me gusta mucho de esto, o sea, de esta revolución, es que precisamente ya se está no nada más trabajando en modelos más pequeños, porque también muchísimo más pequeños, por ejemplo, la Mini, que tiene 256 millones de parámetros, esto es un modelo muy, muy pequeño, sino que también estos modelos pueden ser ajustados a datos específicos en tan solo un día, por ejemplo, y utilizando un GPU o incluso ya en CPU. Entonces yo creo que este problema ya lo están abordando, ya se está trabajando en eso y la verdad es que desde ese momento, desde 2022 que salió este artículo hasta ahora, los avances han sido exponenciales y creo que bueno, poco a poco esto dejará de ser pues un problema, ¿no? Un problema más a lo que ya se ha mencionado. Claro, ¿no? Parecería que entonces la tendencia, bueno, lo que se está haciendo, ¿no? Como comentaba la doctora Lourdes, de que ya hay trabajos que van a tratar de cuidar el uso, pues, de los recursos naturales o de los seres vivos que serán impactados también con estos modelos, ¿no? Y lo que comenta Jessica, ¿no? Sobre la reducción de parámetros para tener, digamos, modelos de calidad, ¿no? Entrenados, pero que generen mejores resultados con pocos datos. Bueno, estamos acercándonos al final de este podcast, el número 5. Tenemos a nuestra invitada, la doctora Lourdes, de la Universidad Panamericana y también vicepresidenta de la Sociedad Sí. Mexicana de Inteligencia Artificial. Bueno, vamos a entrar, si les parece bien, en la sección de conclusiones y reflexiones finales de manera individual. Y me gustaría que fuéramos tratando de realizar nuestras reflexiones en base a todo lo que hemos platicado el día de hoy, que ha sido muy interesante. Doctora Lourdes, adelante. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias primero por la invitación otra vez. Muy contenta de estar con ustedes. Me llevo muchos datos muy interesantes de lo que hemos platicado el día de hoy. Pero yo quisiera cerrar con lo siguiente. Creo que en esta parte, en esta cuestión de hacer que la inteligencia artificial sea responsable, tenemos todos un papel desde cualquier persona que estamos involucrados, y todos estamos involucrados porque todos utilizamos hoy por hoy de manera cotidiana inteligencia artificial. Entonces, todos tenemos una responsabilidad, quizá los desarrolladores como nosotros tenemos un poco más de responsabilidad porque somos los que directamente estamos cuidando o debemos de cuidar cada uno de estos principios en todo el ciclo de vida, pero también la sociedad, las organizaciones, los gobiernos, y el gobierno en particular mexicano, pues ya está haciendo esfuerzos para poder tratar de regular o de alguna manera guiar este desarrollo responsable. Muchos gobiernos lo están haciendo y hay esfuerzos aislados por muchos lados, pero creo que nuestro trabajo debe de ser, y es el mío, en primer lugar, evangelizar con respecto a este tema, y creo que este podcast es algo maravilloso con respecto a eso. Y en segundo lugar, tenemos que tratar de unir esfuerzos entre la academia, los gobiernos, yo que estoy en la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, las empresas grandes, y entre todos exigir o buscar que de verdad la inteligencia artificial nos ayude y nos sirva como estábamos platicando, y no podamos tener pues quizá algunas consecuencias imprevistas que pudieran ser graves, ¿no? Entonces, solo les dejo eso.
todos tenemos un pedacito, desde tener en cuenta que no tengo que, como decíamos al inicio, regalar mis datos así como así, hasta estar cuidando directamente como desarrollador alguno de estos principios. Todos tenemos un trabajo y pues ahí les dejo la tarea. Muchas gracias, doctora Lourdes, por sus conclusiones. Adelante, Jessica. Bueno, pues igualmente muchísimas gracias por la invitación. Aprendí mucho de todos ustedes y bueno, me gustaría decir que sí, efectivamente la inteligencia artificial es algo que nos concierne a todos. Como ustedes saben, yo me dedico más a la parte como de investigación y pues del desarrollo de estas inteligencias. Entonces creo que sí hace falta una formación en la que en las escuelas o universidades se hable de esto un poco más, se ahonde en estos temas, porque muchas veces nos forman técnicamente en las universidades para resolver problemas, ¿no? De lógica, de computación, de programación, pero creo que poco se habla de esto, al menos cuando a mí me tocó estudiar, pues no se hablaba de la ética en el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial, y creo que eso es importante. Espero que pues mucha gente pueda llegar a este podcast, esta información, y que les sea útil a todas las personas que nos puedan escuchar. Muchas gracias, Jessica. Adelante, Belén. Listo, creo que a mí me toca, entre comillas, la parte fácil y la parte difícil. Difícil porque soy la última y ya han vertido diferentes opiniones y muy buenas, pero también la parte fácil porque es como tipo retomar y hacer un cierre con esto que se ha comentado al respecto. Y pues como conclusión, ¿qué pudiera decir? Solo retomar lo que ya se ha comentado. La cuestión ética es complicada, yo lo pensaría, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque efectivamente ya se comentó en este podcast que incluso nosotros como humanos, una comunidad, en algo más pequeño, en una familia, de repente el ponerse de acuerdo es complicado. Imagínense para una inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es ético y qué no? Pues también es complicado saberlo. Sin embargo, efectivamente, todos estamos inmersos en este proceso y además en todo el proceso, incluso de programación, análisis, desarrollo, implementación de la inteligencia, o sea, en toda esta cadena, cuidar las cuestiones éticas, se comentó en el podcast. Tenemos que poner como el punto de vista ético en todo el proceso. ¿Para qué? Para que al final no caigamos en detalles, ¿no? Y pues bueno, también doy cierta énfasis a lo que se comentó y Jessica tiene razón, también la doctora Lourdes, en que dice, se tiene que evangelizar con respecto a estos temas, efectivamente, ¿no? Pero también se hace como este podcast, si bien nos sirvió para aprender, también nos sirve para dar algunas recomendaciones, ¿no? Que estos tipos de temáticas se integren dentro de los estudios, ¿no? Y ya no nada más, yo pensaría, ya no incluso nada más cuando estás estudiando una carrera, o sea, yo creo que desde que van en la primaria, o sea, desde una preparación inicial ya incluir, ¿no? Porque los niños están saliendo con estas tecnologías, ¿no? O sea, para ellos las aplicaciones son algo totalmente normal y pues bueno, desde ahí comenzar como esta parte de sensibilización para, ¿no? Y sobre todo también como conclusión digo que pues la inteligencia artificial efectivamente no es para tenerle miedo, sino que es solo una herramienta, así como ha habido muchas herramientas que han revolucionado esta herramienta actual, que está en un boom, ha venido a eso, ha venido a revolucionar, entonces tomémosla como apoyo en nuestra vida cotidiana. Gracias por la invitación y sobre todo gracias por justo todos los comentarios emitidos y especialmente agradezco a la doctora Lourdes por haber aceptado la invitación a este quinto podcast. Muchas gracias, Belén. Bueno, yo quiero agradecerles a todos. Doctora Lourdes, muchas gracias por aceptar la invitación, por su espacio y tiempo.
Jessica, Belén también. Yo sé que también las agendas ahí es complicado. Sin embargo, les agradezco enormemente que hayan estado en este podcast. En lo personal, me quedo con lo que comenta la doctora Lourdes, lo de evangelizar, ¿no? Y traigo a colación aquí una pequeña anécdota. Estando en un grupo de chat de Telegram con desarrolladores, comentaban que la inteligencia artificial es solo programadores desarrollando código, ¿no? Y quizás ahí me perdí la oportunidad, como decía la doctora, de quizás dar por ahí una explicación quizás un poco más, ¿no? Pero me llevo esa tarea, ¿no? Hay que transmitir eso, ¿no? Porque en ocasiones no se sabe quizás las bondades de estos modelos, pero también todo lo que hay detrás, ¿no? Así que coincido con todo lo que se ha dicho en estas conclusiones, y no me resta más que invitarlos a todos los que nos están escuchando a que si les ha gustado este podcast, que lo distribuyan, y nos veríamos en la siguiente sesión. Muchas gracias y nos vemos. Gracias a ustedes. Entre Palabras y Bits, el podcast. Entérate de los avances más relevantes del procesamiento del lenguaje natural que se realizan en hispanohablantes y cómo impactan en tu vida cotidiana. Entre Palabras y Bits, el podcast.